Mis hermanos, Dios les bendiga un día más, su hermano Teo en Cristo. Voy a compartirles el primer capítulo de Levítico. El día de ayer concluimos con el capítulo 40 del Éxodo. Así es que hoy día vamos a hablar de los sacrificios y el holocausto para Dios nuestro Padre. Lo que Él quería que el pueblo de Israel le llevara ante su presencia, los animales que el pueblo de Israel tenía que llevar, los sacrificios que se iban a hacer para que sus pecados fueran perdonados. Hoy para nosotros, mis hermanos, es mucho más fácil, pero lo que es difícil en nuestras vidas es dejar el pecado. Pidámosle a Dios, nuestro Señor, para que Él nos ayude a dejar estos pecados a un lado. Olvidarnos completamente de lo que está dañando a nuestra alma, porque nuestra alma se está perdiendo. Olvidémonos de todo eso, hermanos, y acerquémonos más a Dios. Pidamos estar siempre en su presencia. En nuestras oraciones, cuando oremos ante el Señor, presentémosle qué es lo que nosotros queremos que Él haga en nuestras vidas. Porque si no pedimos de su fuerza, si no pedimos de lo que viene de arriba, pues aquí en lo terrenal, sinceramente, no vamos a poder llevar nada a cabo. Por eso es necesario, mis hermanos, que siempre pidamos de Dios, siempre pidamos de su ayuda, y Él envía a sus ángeles para protegernos y cuidarnos. Así es que no dudemos pues de acercarnos a Él en todo momento, en toda circunstancia de la vida que estemos viviendo, ya sean problemas o ya sea que estemos bien. Démosle gracias a Dios porque estamos bien, porque nuestra familia está en paz, nuestra familia está sana. Agradecerle a Dios por todo esto. Y también cuando vayamos a misa, al igual que el pueblo de Israel se acercaba a Dios para llevar sus ofrendas, también nosotros no seamos codos con Dios. Para muchos no sean apegados con Dios, ¿verdad? Porque la palabra codos nosotros la utilizamos en México y muchas personas pues obviamente que no conocen de ella, pero el apego a las cosas materiales, el apego de no dar nada al templo para los servicios, porque es necesario que ayudemos al templo para que los servicios se nos sigan dando como comunidad. Voy a comenzar, mis hermanos, a leer pues este capítulo de Levítico, capítulo número 1. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé habló a Moisés y le habló así, desde la tienda de las citas divinas. Esto tienes que decir a los hijos de Israel: cuando alguno de ustedes presente a Yahvé una ofrenda de animales, esta ofrenda podrá ser de ganado mayor o menor. Si quiere ofrecer el holocausto, es decir, una víctima totalmente quemada, presentará a la entrada de la tienda de las citas el macho sin defecto que haya escogido, y así su sacrificio será agradable a Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, y Yahvé la aceptará como expiación de sus pecados. Sacrificará el novillo delante de Yahvé, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre derramándola sobre el altar que está a la entrada a la tienda de las citas, y todo en derredor. Entonces desollarán la víctima, y la despedazarán. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar, y colocarán leña sobre el fuego. Acomodarán los trozos con la cabeza y las grasas encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. Lavarán con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Así es el holocausto, y es un sacrificio por el fuego, cuyo suave olor apacigua a Yahvé. Si alguien ofrece ganado menor, corderos o cabras, también ofrecerá un macho sin defecto. Los sacrificarán ante Yahvé, al lado norte del altar. Los sacerdotes derramarán la sangre en el altar y en todo su derredor. Luego lo despedazarán en porciones, y el sacerdote lo dispondrá con la cabeza y el cebo encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. Lavarán con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote ofrecerá y lo quemará en el altar. Así es el holocausto, y es un sacrificio por el fuego, cuyo suave olor apacigua a Yahvé. Si se ofrece a Yahvé un holocausto de aves,
presentarán tórtolas o pichones. El sacerdote presentará la víctima en el altar, le retorcerá la cabeza y la quemará sobre el altar. La sangre la exprimirá sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas y los arrojará las cenizas al lado oriental del altar. Se abrirá el ave entre las alas sin partirla. El sacerdote la quemará en el altar, encima de la leña colocada sobre el fuego. Así es el holocausto, y es un sacrificio por el fuego cuyo suave olor apacigua a Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues estos son los sacrificios que Dios pedía al pueblo de Israel. El holocausto para apaciguar a Yahvé, con el suave olor que subía hasta él. Esto, mis hermanos, era anteriormente, en el Antiguo Testamento. Hoy ya no tenemos que hacer nada de eso. Hoy, en la actualidad, mis hermanos, como les decía, es todo para nosotros mucho más fácil. Pero ni aún así nos dejamos llevar por nuestro Dios, sino que nos dejamos llevar por las cosas materiales de este mundo y nos apegamos a lo del mundo. Y Dios nuestro Señor, que está esperándonos con los brazos abiertos todos los días para que hablemos con Él, para que llevemos nuestros sacrificios, ya no igual como en aquel entonces. En aquel entonces eran animales que tenían que degollar para presentarlos ante Yahvé. Entonces los sacerdotes quemaban todo lo del animal, y el suave olor que subía ante Yahvé era lo que apaciguaba a Yahvé para no castigar a aquella persona de sus pecados. Ya eran perdonados a través de ese sacrificio. Hoy no, mis hermanos. El Cordero que se dio para que nosotros estuviéramos libres, nuestro Señor Jesucristo, hizo un gran favor en usted y en mí, para que seamos libres de todos nuestros pecados, para que estemos limpios ante Dios. Jesús se dio totalmente. Y cuando en aquel entonces, mis hermanos, que tenían que llevar esos animales, ya fuera lo que la persona podía llevar ante Dios, como les dice también aquí nuestro Dios, de qué manera podían llevarlos. Muchos podían llevar pichones. Era algo tal vez más fácil para aquellas personas comprar unos pichones y llevarlos ante la presencia de Dios, porque eran más baratos. Era algo para las personas tal vez más pobres, aquellas personas que no tenían para comprarse un novillo, para comprarse un chivo, un borrego. Era más fácil para ellos. Y no era por lo fácil, sino que no tenían más recursos. Y Dios comprendía esto. Por eso yo me imagino que Dios permitió que hubiera personas que llevaran pichones, que se le presentaran ante Dios como holocausto. Cuando las tórtolas o los pichones eran presentados ante Yahvé, al igual que cualquier otro animal, aquí en este versículo del 16 en adelante, les dice: le quitarán el buche y las plumas y los arrojarán a las cenizas al lado oriental del altar. Yo no puedo entender esto, mis hermanos, por qué Dios pedía que la sangre fuera derramada o las entrañas o cualquier parte del animal. Había veces que pedía al oriente, al sur o al poniente. Yo no puedo entender esto, pero solamente Dios sabe por qué se los pedía que se hicieran de esta manera. Y así era como el pueblo de Israel lo llevaba a cabo. No se perdían absolutamente nada, sino todo lo llevaban a cabo como Dios se los había ordenado. Y esto agradaba a Dios, que el pueblo, cuando estaba lleno de pecados, también se llevaban bastantes animales por los pecados del pueblo, especialmente cuando había una fiesta en honor a Yahvé. Todo esto, mis hermanos, lo vamos a ir viendo adelante, en los siguientes libros, en los siguientes capítulos tal vez de este libro. Vamos a seguir viendo cómo Dios pedía a Moisés y a Aarón que se llevara a cabo su servicio, que no fueran a alejarse de él. Por eso, cuando ya entran a la tierra prometida y ellos están tranquilos, pues obviamente que están llenos de gozo, llevan ante Dios sus sacrificios y no se les hace malo, porque si Dios los sacó del cautiverio, de estar como esclavos,
Y luego de repente ya están en la tierra prometida. Ya se encuentran ahí felices y contentos por el gran favor que Dios les hace. Entonces, pues, ¿cómo se les va a hacer malo llevarle todos estos sacrificios a Dios cuando Él se los pide? Pero cuando el pueblo se comienza a corromper, ¿verdad? Ahí es donde ya el Señor los dispersa de nuevo. Pero Dios, mis hermanos, siempre ha sido tan misericordioso que perdona 1,000 veces a su pueblo, así como nos ha perdonado a nosotros. ¿Usted cree que nos merecemos estar con vida, así como somos de malos en este mundo pecaminoso? Obviamente que no. Por eso cambiemos nuestra manera de ser y pidámosle a Dios que nos dé su gracia. Que Dios los bendiga.